Ok, listo. Estamos transmitiendo. Eh, Hola, buenas tardes a todos los que nos están sintonizando. Muchas gracias por tomarse el tiempo de estar aquí. Bueno, me presento, yo soy Antonio, formo parte de Flotante Galería. Nos acompaña Mateo, que también es parte del proyecto Flotante Galería, y nos acompaña Juan Carlos Bermúdez, el doctor Juan Carlos Bermúdez. Bueno, actualmente nos está presentando la exposición Dibujo en Galería Moctezuma, que está sobre calle Matamoros en el centro de Cuernavaca. Y pues nada, ¿no? Nos va a hablar un poco acerca de su trayectoria, acerca de su persona, y esperemos conocer un poco más para contextualizar la exposición que está presentada. Y pues bueno, muchas gracias por estar aquí. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están, Mateo, Juan Carlos? Hola Antonio, Mateo, muchas gracias por recibirme y por darme la oportunidad de compartir. No, gracias a ti por estar aquí, Mateo. Gracias igualmente, Marco, y bienvenido. Bienvenido, maestro, por unirse a la conversación. Hay algunas temáticas que me gustaría abordar a lo largo de este pequeño conversatorio charla. Y muchas gracias, Marco, por estar aquí con nosotros. Hay también comentarios, ¿no? O sea, la gente puede colocar comentarios en línea. Así es. Bueno, Sí, claro. Aquí soy todos estaremos contestando ustedes. ahí las dudas que nos hagan. Pues nada, bueno, primero me gustaría que te presentaras, ¿no? ¿Quién es Juan Carlos Bermúdez? ¿A qué se dedica en este momento? Eh, y pues bueno, un poco cómo es que ha llegado hasta aquí, ¿no? Creo que hay una frase de Foucault que dice, no me pidas que diga quién soy, ni me digas que siga siendo el mismo. Algo así. Más bien te dejo como a la curiosidad. Soy una persona, un ser humano, trato de ser un ser humano, de mejorarme como ser humano y pues quizá por eso opté por tomar el arte como un proyecto de vida dentro de, bueno, las vueltas que pueda dar la vida también. Sí, claro, bueno, yo me refería un poco más a cuáles son tus labores, ¿no? En este momento sé que eres docente, sé que te dedicas al arte y pues bueno, también, ¿no? Que eres Géminis, que pues bueno, más bien un poco eso, ¿no? Un poco eso, bueno, pues Una pequeña semblanza comencemos de quién con es. el aspecto de Géminis. Soy Géminis modelo 66, con muchos seises, por si a alguien le interesa felicitarme el día de mi cumpleaños, 6 de junio del 66. Entonces, ascendente Géminis. Ok. Dicen los astrólogos que eso igual me torna algo sensible, pero bueno, sobre todo pues también me torna algo disperso y a veces me cuesta concentrarme, sobre todo bueno, en este tipo de actividades, pero el arte, como te digo, se convierte en un proyecto de vida. Creo que siempre he estado cuestionándome un poco acerca de, bueno, ¿por qué estamos acá? ¿Qué vamos a hacer? Y creo que esa respuesta, o la mejor respuesta, me la daba el camino del arte. Igual, afortunadamente, tenía un ambiente que favorecía esto en sus posibilidades. Una tía, Amelia Rodríguez de Barrientos, entró a estudiar en la Facultad de Artes en Bogotá. Yo soy originario de Bogotá, nací en Bogotá, Colombia. Y mi tía, digamos, como que siempre era un personaje que favorecía y aspectaba que siempre hubiera la presencia del arte. Recuerdo muy bien una acuarela en la sala que
siempre captaba mi atención en lo que estábamos comiendo. Una acuarela hecha muy estilo Cézanne. Me encantaba, me encantaba. Había una pequeña biblioteca en la casa, hojeaba igual también la enciclopedia, me encantaban las partes de arte, me llamaban mucho la atención de pronto artistas como por ejemplo los informalistas españoles, un Tapies, un Burri, un italiano, Hartung, un alemán, y yo decía, bueno, esas cosas tan raras, o sea, Hartung es un caligrama en tinta negra o en pintura negra sobre el cuadro, Tapies, unos pegotes, o Burri, Alberto Burri, unas ensamblajes con Henneken, con Fique, bueno, o sea, con una serie de materiales. Y sin, bueno, o sea, leía en la enciclopedia de qué se trataba, pero igual era más como ese, no entiendo qué es lo que hay, pero sé que hay algo ahí y no lo puedo evitar que me cautive. O sea, siempre llegaba, por ejemplo, a esas, era una enciclopedia de Salvat, siempre llegaban 2 o 3 imágenes recurrentes recuerdo estos artistas, después los vengo a reencontrar. Creo que, bueno, con muchos aspectos, igual menciono a mi tía, desde los 15 años iba a dibujar con ella, entonces como que uno va sumando esa serie de historias y al final siempre acaban apareciendo en lo que uno es y en lo que uno hace. Claro, y se refleja bastante en tu obra, ¿no? Y es muy interesante cómo haces esta mezcla, porque comienzas haciendo una mención hacia algo relativamente figurativo, como lo es el impresionismo, y haces también esta mención posteriormente a referentes del abstracto español, ¿no? Entonces, creo que se ve, ¿no? Se ve bastante reflejado en lo que vemos ahora en tu exposición. Bueno, en lo que alcanzo a conocer de tu obra, ¿no? Alguna vez le escuché decir a alguien contemporáneo, no recuerdo las frases exactas, pero reflexionaba y creo que de manera muy atinada que somos como una generación de transición, que tenemos como muchos hilos, muchas líneas de fuga en diferentes ámbitos del arte. Eso igual yo creo que nos posiciona dentro de esa, no sé si es ecléctico, pero sí por lo menos en una multidimensionalidad donde trabajamos y le damos importancia a la materia, le damos importancia al hacer, pero también no podemos evitarnos desvincularnos de la coyuntura del concepto que se empieza a gestar en el siglo XXI y que madura durante todo el transcurso del siglo XXI, a nuevas expresiones desde el performance. O sea, de hecho, hasta bueno, después de haber hecho mis pininos con mi tía, ingresé a la universidad, ingresé en diseño industrial, por aquello como tener un poquito de seguridad, pero ya estando en la universidad, se daba todo esto en la Facultad de Artes, veía a los estudiantes de arte, profesores, los talleres. Hubo un movimiento político muy fuerte en ese entonces en la universidad, duró un año cerrado, y en ese año tomé clases con un artista colombiano que se llama David Mansur, o más bien asistía al taller de este artista, David Mansur. Es un artista figurativo, comenzó igual dentro de una línea un poco constructivista, pero al final todavía vive. El año pasado le hicieron un homenaje en el Museo de Arte Moderno de Bogotá. Y tenía una escuela de arte, enseñaba dibujo académico, muy académico, pero con libertad.
y con estímulos acerca de la creatividad y el pensamiento, la reflexión. Entonces, en parte de ese año en que fue transición, estuve trabajando y aprendiendo en este taller. También, curiosamente, dentro de estas coyunturas, es que son historias que marcan y que reflejan. El hijo de Amelia, de mi tía Amelia, era diseñador gráfico, pero se dedicaba a ser cartelista. Tenía un taller de letreros, de anuncios, y me daba los botes de pintura para que yo preparara los colores, para que pintara igual, hiciera algunos encargos. Entonces, eso creo que fue un curso de vida que me sensibilizó al color, por ejemplo, mientras que yo estaba trabajando en la parte formal del dibujo. Después entro a la universidad y allí en la universidad nos toca un momento de cambio, donde entrábamos con maestros. De hecho, teníamos un maestro de principios del siglo, o sea, la academia de principios del siglo bogotana, de dibujo. El señor ya estaba jubilado, pero pues por lealtad y por solidaridad, de todos modos, a sus 90 años, yo creo que podía tener, lo admitían a que siguiera dando clases. Había toda una generación como de ruptura, del equivalente a la ruptura aquí en México, y a mitad de carrera empezó a haber un cambio generacional y empezaron a entrar artistas a dar clases dentro del ámbito conceptual y, bueno, dentro de otro tipo de producción. Entonces, como que desde el mismo devenir del tiempo lo va colocando a uno en esta multiplicidad, donde somos bastante heterogéneos. Yo creo que es una generación bastante heterogénea en su quehacer artístico. Totalmente. Que me parece los convierte, por ejemplo, algo que me llama muchísimo la atención de tu práctica es cómo te divides. Al menos conozco 3 líneas: en teórico investigador, docente y alguien que produce, alguien que se mantiene activo a nivel plástica. Entonces, por ejemplo, estas líneas convergen muchas veces en tu texto. Tienes un texto, ahorita te cito el título, que me parece muy interesante. Se llama 3 obras de arte para pensar América Latina. Y el texto no dista mucho de lo que acabas de comentar ahora mismo, de cómo comenzaste y cómo te introduciste de alguna manera a la plástica, y eso te fue llevando por otros caminos, lo cual incluso se ve reflejado en la exposición que tenemos ahora en la galería. Yo creo que es lo que decía al principio cuando trato de responder a la pregunta de quién eres. Sí creo en las humanidades, creo en que debemos establecer una diferenciación como seres humanos que nos da la posibilidad y el terror, la aventura pánica de tener un horizonte donde preguntamos a qué venimos, qué estamos haciendo acá. Yo creo que esa diferenciación de seres pensantes que nos cuestionamos es algo que motiva mis experiencias de vida. Igual, bueno, también uno descubre que uno es bastante apensante y he hecho muchas estupideces en mi vida también. O sea, es parte de lo que somos. También hay que reentender o reinterpretar el sentido del humanismo. No el humanismo como aquel ser superdotado que se coloca encima de los demás para administrarlos y para dominar, sino precisamente retomar o redirigir el concepto de las humanidades, donde tenemos que asumir responsabilidades frente a las estupideces que hacemos, incluida el cambio climático, incluida la desolación de biodiversidad, o sea, consecuencias que estamos pagando, porque también todo lo que uno hace al final tiene consecuencias. Lo que estamos viviendo de la pandemia, pues no es de a gratis. Entonces,
digamos que no me, no le saco a pensar, no le saco a teorizar. Eh, la vida también me guía o me va llevando, o sea, uno tiene que también buscar un trabajo, entre comillas, formal, para mantenerse mucho más estable. O sea, hay rachas donde uno tiene venta de obra. Esperemos que se venda mucho, ¿no es cierto, Antonio, señores galeristas? Hay rachas donde uno está blanqueado, entonces se necesita tener un sustrato estable, y eso pues lo da la docencia. De todos modos, son compromisos de vida y si uno entra de docente, creo que uno también se entrega. Si uno, bueno, siempre he considerado que dentro de este sentido de las humanidades uno tiene que entender en qué mundo vive y pues aprovechar que somos personas que conocemos, que somos entes de conocimiento. Entonces, siempre he estado muy cerca a las teorías, a lo teórico. Entonces, pues también, bueno, o sea, no tiene ninguna, no encuentro en que haya contradicción en que en este momento sea candidato investigador de CONACYT, que sería, bueno, o sea, como la institución de investigación académica en México, que sea que tenga un título de doctor, pero que también ejerza el oficio, el trabajo y la reflexión y la aventura del arte. O sea, no, al contrario, yo creo que son muy complementarias. Totalmente. Y iba a preguntar, divagando un poco respecto a lo que comentabas al final, si es precisamente esta incursión muchas veces forzada a partir de generaciones a las que estuviste, por ejemplo, expuesto y heredaste de alguna manera su práctica a la inter y transdisciplina. Ya no solamente hablando dentro de las disciplinas artísticas que existen, sino también como lo que ha anunciado la misma pedagogía, en donde ya es necesario que estas distintas líneas de investigación que existen en distintas disciplinas que van más allá de humanismo y las ciencias o concretas, se unan para precisamente velar por lo que podríamos llamar un futuro, sobre todo enfrentando lo que estamos enfrentando ahora mismo, por ejemplo. Los cambios no se dan de manera como que son las 10, son las 4:20 del 15 de agosto, entonces hoy va a cambiar el mundo. No, son cosas que se van dando poco a poco y con la contribución de la humanidad en su devenir de prueba y error, llamémoslo así. Creo en la complejidad. O sea, cuando uno se pregunta, bueno, ¿qué es ser artista? Y de pronto uno se responde que el arte está vinculado a la producción y la diferenciación del ser humano, o sea, esa producción que se llama cultura. Uno empieza a sondear aspectos diversos, como la literatura o en general las diferentes artes, la dinámica misma del arte desde mediados del siglo o hasta un poco antes, sí, bueno, mediados del siglo pasado, del siglo XX, empieza a cuestionar un poco el sentido de lo que viene siendo el género y de esa frontera tan marcada de lo que son las disciplinas. Generalmente uno le dice, bueno, ¿y usted qué es? ¿Es grabador, es pintor, es dibujante, hace instalación? O sea, defínase qué es músico, no es necesario. O sea, uno escoge los medios de acuerdo a los problemas que tenga que abordar y las necesidades que surgen de uno, que surgen en el momento. Eso desde el punto de vista artístico, pero eso va vinculado a todo un cambio
a todo un cambio de manera y de vivir el mundo que desgraciadamente no se da tan rápido. O sea, esta redefinición de lo que viene siendo las humanidades debiera darse mucho más rápida para cambiar nuestros hábitos de pensamiento y posicionarnos en un sentido mucho más horizontal con la Tierra, con las otras especies, con nuestros mismos congéneres. Pero pues desgraciadamente son cosas difíciles de modificar. O sea, que tenemos que trabajar al respecto y hay toda una línea de diversidad, o sea, de aceptación a la diversidad, que creo que eso nos hace crecer, o sea, diversidad en múltiples ámbitos. La ciencia es muy diversa. O sea, recientemente tomaba un curso en línea de se llamaba en este momento el físico francés. Grabaron 11 sesiones de su seminario de clases, un especialista en huecos negros, y llegaba y planteaba básicamente que la ciencia era algo que cambiaba, era un aspecto, era un mundo creativo, y que operaba según el mejor modelo que podía explicar y solucionar problemas en su momento. Pero eso no implicaba que ese modelo podría cambiar o modificarse en algún otro momento. Y hay simultaneidad de modelos explicativos. Unos explican cómo se cae una manzana, cómo se mueve un balón de fútbol, cómo se lanza una pelota. Otros explican los agujeros negros. Otros las micropartículas. O sea, entonces, a veces me asusta un poco es que el arte, en lugar de abrirse a todas las posibilidades y a la diversidad, donde uno pueda llegar y decir, ok, vivimos en un contexto donde el dibujo, la pintura son apreciados, pero en nuestro tiempo es un tiempo de libertades y podemos hacer también instalaciones o trabajos en la tierra o otro tipo de aventuras, y todas pertenecen a este quehacer. Es bien interesante, ¿no? No es necesario clasificarnos, encasillarnos. Claro, sí, es curioso cómo en realidad son muy pocas las certezas y todo va cambiando, ¿no? Todo va fluyendo y es curioso, bueno, que menciones que nos cerramos, ¿no? Porque incluso desde la institución se cierra a un solo camino, ¿no? A una sola forma de hacer las cosas. Y eso es, pues bueno, algo que desde lo particular nos tocó ver en la escuela de arte, ¿no? Cómo había ciertos profesores, ciertos alumnos que se cerraban a una forma de hacer las cosas, ¿no? Que, por ejemplo, en el contexto local estamos muy acostumbrados a tomar algo que es técnicamente bueno como lo mejor, ¿no? Sin apreciar realmente, ya no veamos el contenido, ¿no? Sino lo que me está ofreciendo de manera visual. Si es algo nuevo, si es algo lindo, si es algo interesante, ¿no? A mí personalmente tu trabajo me encanta porque si bien es realismo, es un realismo muy libre, ¿no? No busca tener esta perfección. Y es, pues bueno, es muy interesante escuchar a un docente, ¿no? Plantear este tipo de perspectivas. El proceso de la enseñanza, el mundo de la enseñanza. Yo quisiera no enseñar, porque creo que esa no es, y sobre todo en arte no hay algo que se enseña, o sea, uno lo que puede hacer es inducir a que otras personas aprendan. Puedo colaborar de pronto
maliciosamente, con cierta experiencia, ahorrando caminos, pero uno lo que espera es que el estudiante de arte sea alguien irreverente, curioso, apasionado, y de pronto, pues, no siempre se da, y cada vez como que es un poco menos, pero es parte de la enfermedad de nuestros tiempos y también, pues, ciertas coyunturas culturales. Desgraciadamente, puede sonar un poco fuerte, pero México carga con una cultura de la obediencia. De someterse es muy difícil. O sea, es un país muy diverso, muy complejo, difícil de describir. Como México solo hay uno, definitivamente. Pero dentro de esa complejidad viene el lastre del sometimiento desde las grandes culturas precoloniales, la transición colonial que hace la Nueva España. El proyecto de la Nueva España en México realmente es textual, es crear ese espacio donde en la Ciudad de México el Palacio Arzobispal no podía haber nada más alto que el Palacio Arzobispal. O sea, en la trama, en la traza colonial de la Ciudad de México, era norma. El Palacio Arzobispal era la construcción más alta, porque era, y el edificio de la Inquisición es algo impresionante. O sea, esa presencia de lo sometido y que va cambiando, o sea, se va transformando, pero por más que haya sido la primera revolución en el mundo, automáticamente esa revolución cambió, se tergiversó y, o sea, como que es una lucha entre esa cultura de la obediencia y la necesidad de romperla, porque también paralelamente es la cultura de la irreverencia, el albur, la picardía, la creatividad popular, o sea, entonces, pero eso es lo que debe nutrir una escuela de artes y no tanto el sometimiento a culturas de capital que vienen como moda. Cuando tú te ves enfrentado a enseñar a hacer un performance, me parece que llegamos a una situación contradictoria, porque el performance o el happening son manifestaciones contestatarias. Entonces es una paradoja. Te voy a enseñar a que seas contestatario. Así es como debes tú ser irreverente. Obedece. Primer paso, segundo paso, tercer paso. Es como contradictorio, ¿no? Claro, Entonces, es justo un poco hacia donde iba encaminado, ¿no? O sea, ¿cómo enseñas algo que no está establecido, que en todo momento es un flujo y que se basa principalmente en la experimentación, ¿no? Y ahora que lo mencionas, ¿no? La irreverencia, ¿cómo enseñas a alguien a ser irreverente si en realidad nos encanta obedecer, ¿no? No podemos ser independientes, ¿no? Más bien tenemos que seguir en todo momento reglas e incluso cuando las rompes eres pues regresado, ¿no? Un poco a lo que tiene que ser o no regresado, ¿no? Pero el mismo flujo de a nosotros, ¿no? Por ejemplo, o a alguien que le guste cierto tipo de arte que no encaje dentro de esta normativa que es algo lo que mencionaba, algo técnicamente bien hecho, pues creo que dista, ¿no? De lo que se está haciendo actualmente en el mundo del arte, porque ahora lo que estamos viendo son cosas completamente experimentales, ¿no? Ya no es el objeto, ya no es el concepto, es algo completamente distinto y tratar de venderlo, tratar de enseñarlo, tratar de que la gente se acerque a apreciar algo semejante es bien distinto y bien difícil desde la academia, ¿no? Te digo, son múltiples dimensiones.
O sea, una cosa es el ámbito donde hay un proceso de enseñanza, aprendizaje de algo que se denomina arte, donde, bajo mi ideal, lo que uno hace es generar espacios de reflexión y generar espacios de crítica y de pensamiento. O sea, con el hecho de uno hablar en el espacio, yo no voy a enseñarle a alguien a que sea irreverente, pero sí puedo llegar y decir, mire, la irreverencia existe, y no solamente enseñarlo, sino eh, en cierta medida ser ejemplar al respecto. Porque ser irreverente no implica es llevar la contraria a ultranza, sino implica una postura creativa e inteligente para ser propositivo. O sea, ser contestatario no es gritar por el simple hecho de gritar, sino saber que eso que uno puede elevar con lo que uno puede elevar la voz, puede modificar la vida y puede modificar las posibilidades de nuestra vida en función de mejorar. O sea, vuelvo y juego el ejemplo de la crisis planetaria. El que yo dibuje, el que yo pinte, no excluye que, por ejemplo, no esté sembrando maíz enfrente de mi casa, tratando de hacer un llamado de atención a lo que implica el abandono del campo, lo que implica la problemática de esa indiferencia frente a la tierra que el campesino tenía en algún momento, y que pues nos distancia produciendo situaciones devastadoras. O sea, si no tenemos que comer, si negamos la presencia del campo, pues vamos a tener muchos más problemas de los que tenemos ahora. Si negamos, bueno, o sea, el COVID yo creo que es uno de los precios que pagamos en el momento en que crecemos como especie, como una población en número. Pues tenemos que cuidar ese crecimiento poblacional, cuidar el concepto de consumo. O sea, hay muchas otras cosas, entonces no excluye que yo también en algún momento me posicione y haga obras que tengan cierto contexto político más beligerante, porque creo que es la riqueza de nuestro momento, es esa multitemporalidad y que debemos aprovecharla además dentro de nuestro contexto americano, que es de por sí siempre ha sido multitemporal. O sea, me llama mucho la atención, bueno, me gustó mucho una frase de Canclini cuando hablaba de una posmodernidad antes de la modernidad, ¿no? O sea, tratando de describir nuestros contextos. O sea, cuando yo llego a México, quedo alucinado. Igual lo intuía en una ciudad como Bogotá, pero la Ciudad de México es mucho más intensa en ese sentido, cuando de pronto uno aborda una tecnología de fines del siglo XX, que es el metro de la Ciudad de México, llega a una ciudad colonial donde en una esquina hay un indígena frente a un comal, preparando comida precolombina, y todavía sigue existiendo eso. Y pues, ¿por qué no aceptar, por qué negar esa sobreposición de tiempos, esa sobreposición de posibilidades, y más bien aprovecharlas y tomarlas las mejores, las más acertadas, en lugar de tratar de imponer cosas que de pronto no necesariamente son las más acertadas, y más bien inducen a que matemos algo que
yo considero que es parte de la aventura de la humanidad, que es el arte. O sea, cuando de pronto empieza a aparecer, se empieza a perder el sentido por indiferencia de lo que viene siendo el arte, creo que nos enfrentamos a una gran pérdida. Totalmente. Que es en parte... ¿quieres decir algo, Marco? No, adelante, Mateo. Solamente que es en parte la apuesta de Dussel cuando habla de transmodernidad, en donde él habla de un lugar que no pasó por la posmodernidad, porque no tuvo una Segunda Guerra Mundial, porque no tuvo una Primera Guerra Mundial, porque no vivió del todo la revolución industrial en sus distintas etapas. Entonces le cuesta hablar de posmodernidad, porque precisamente sigue teniendo este tipo de características. Desgraciadamente, hay un monopolio de literatura académica. Una editorial alemana ha comprado todas las editoriales de peso a nivel global. Las editoriales universitarias no tienen la difusión que debieran tener. No siempre aprovechamos estos espacios, afortunadamente, como que en este momento ha habido esta apertura, pero desde Martín Barbero, aunque sea español, es alguien que piensa América, hasta Enrique Dussel, Canclini. O sea, hay infinidad de personas que en este momento reflexionan acerca de cómo ir más allá de un sentido decolonial, sino más bien de sabernos diferentes y ricos de posibilidades. O sea, pensar que nuestra realidad es tan rica que se presta precisamente para aportar dentro de esa riqueza. O sea, yo no excluyo, bueno, vuelvo y juega, yo no excluyo ni la parte académica, no está peleada con la parte artística, pero tampoco las artes tradicionales con las nuevas y alternativas creativas actuales. O sea, de hecho, curiosamente ustedes me conocen a partir de que he venido yo tratando de llevar un récord de obra a través de Internet. O sea, siempre he tratado de tener esa presencia. Recientemente en la página voy a compartirles pantalla, a ver si funciona, porque esta plataforma, tu pantalla completa. Vamos a ver si funciona la pantalla completa. Creo que me tienen que dar la autorización. Compartir. Ya. ¿Sí me están viendo en este momento? Sí, ya. Sí. Aquí la aventura que comencé con la página, o sea, creo que la narrativa del hipervínculo, o sea, esta posibilidad de fugarnos a contenido, se presta para muchas aventuras. Y no excluyo, por ejemplo, en esta aventura, lo que yo quise hacer. Por ejemplo, aquí este cuadro, le tengo unos enlaces a las referencias que están tácitas en el cuadro. O sea, la figurita hace referencia a esta fotografía de Moodbridge, y que después la toma Francis Bacon y que después llega a mi pintura, ¿no? Sí. Y de pronto digo, bueno, ¿por qué no hacer una animación donde intervengan y donde le dé esta otra dimensión?
Igual, bueno, o sea, hay otras animaciones, videos, textos, eh, y es algo que también he tratado de hacer aquí en la exposición. O sea, la exposición está documentada no solamente en esta acción, donde estoy juntando la idea de un elemento de diseño que desgraciadamente en nuestro ámbito es, está estigmatizado, que es el cartel, pero que el cartel popular se puede utilizar para enriquecer nuestra experiencia de las ciudades. Y las mismas ciudades se mezclan dentro de esa vida que viene vinculada al arte. Cuando salimos con mi pareja, con Karina Chávez, a documentar la presencia de los carteles, de pronto nos encontramos con, con este personaje, un vendedor de elotes, y curiosamente estaba detrás, en el mercado Adolfo López Mateos, detrás de él estaba uno de mis carteles. Entonces, como que a eso me refiero de tratar de ser más partícipe en las experiencias de vida, que además son experiencias de pensamiento y que son experiencias sensibles, son experiencias, llamémoslas estéticas, pensando en que también hay que repensar el sentido de la estética, pero que son esa dimensión que acompaña al arte como yo la entiendo. No sé si bien entendida o mal entendida, pero así yo la entiendo. O sea, en algún momento ustedes vieron otro trabajo anterior a estos carteles y les gustó. O sea, yo había hecho una experiencia similar antes y les gustó, y pues yo llego y respondo y digo, bueno, pues si les llama la atención lo vuelvo a hacer. ¿Por qué? Porque pues los escucho. Entonces, es esa apertura, es esa capacidad de comerse el mundo en la medida en que uno puede escuchar. Soy terco, no vengo aquí porque me estarán viendo las personas que me conocen y dicen, de este tipo, como hecha de choro. No soy terco, soy cerrado, soy, desgraciadamente, mi género y mi educación a veces aflora. O sea, pero trato de aprender. La vida también se encarga de enseñarle a uno. Y pues cuando alguien llega y le dice, oiga, me gustó ese trabajo, pues uno dice, bueno, pues hagámoslo. Y creo que salió algo interesante gracias a esa propuesta. Y además, en este momento existen los códigos QR, y eso automáticamente se vincula con lo que está ocurriendo con la galería, con un espacio de expresión también, de pensamiento, escrito, literario un poco. Entonces, no sé. Cuando hice No, el video, pues gracias. perdón. Gracias a ti primero por tomar la propuesta y bueno, creo que es bastante interesante cómo mencionas el hecho de apropiarse de la ciudad, porque es lo que más me llama la atención, ¿no? A final de cuentas es el espacio público, es esta cosa tan impuesta que realmente no es público, ¿no? Porque nadie puede decidir encima de él y no está creado de manera amable para que uno lo transite, y mucho menos si nos ponemos a pensar en el contexto de la ciudad de Cuernavaca, que vaya, es bastante accidentado y no está pensado para hacer recorridos a pie, ¿no? A pesar de que la gente realmente los hace porque son distancias relativamente cortas. Atravesar la ciudad de norte a sur a pie te debe costar quizá 2 horas. Entonces, pues bueno, el hecho de
de intervenir el espacio público para volverlo un espacio de atención y eso, ¿no? Repensar la estética del mismo, pues me parece bien interesante, ¿no? Y creo que siempre uno debería de intentarlo, de hacerlo, ¿no? Algo muy similar con lo que sucede con el graffiti, con el arte urbano. Que bueno, al final de cuentas es eso, ¿no? La búsqueda de presencia de un ente, de un ser, de una voz o de una comunidad de voces que es acallada y es acallada pues desde lo económico, desde lo social, desde todos los sentidos posibles, ¿no? Y creo que es, pues vaya, el arte es esta propuesta o este medio por el cual se puede hacer escuchar una voz. Creo que es algo que a mí o que yo rescato mucho de este tipo de acciones en el espacio público. Sí, claro, o sea, es una reflexión que hay que tomar debido un poco a la complejidad de lo que es esto de lo urbano que nos acompaña. Es una experiencia muy particular para quienes hemos nacido dentro de este contexto. O sea, cuando uno de pronto compara otros ámbitos culturales, sí realmente se siente la diferencia, pero también es parte de la riqueza el irnos dentro de esa cultura del caos, donde independiente hay cosas que, o sea, cuando tenemos que enfrentar la criminalidad, la pobreza, las desigualdades, pues uno no lo puede tomar como tan pintoresco, ¿no? Tan decir, ay, chusco, ¿no? Ay, qué curioso esto de los pobres, este mundo de los pobres que buscan subsistir vendiendo elotes y un artista llega y le pone su letrero y lo explota, ¿no? No creo que sea ese el punto, pero sí hay una experiencia muy rica de la diversidad. Mencionaba mis primeros sentires cuando llegaba a México, de esa salir metro, Zócalo, esquina del Zócalo, los tres tiempos presentes de una manera muy vital. Algo similar, uno vive en una ciudad como Bogotá, o sea, esa posibilidad de hacernos vivir el caos como una manera más de organización, no como algo que se tiene que organizar. O sea, es lo mismo que, por ejemplo, y maestro, ¿por qué no nos enseña a componer? Pero pues, ¿qué está descompuesto? Nada está descompuesto. O sea, es un espacio para crear vida. O sea, viva. Más bien, pregúntese qué es la vida, para que enriquezca ese espacio que se llama cuadro. Claro. Pero pues todavía seguir con el número de oro y la proporción de Fibonacci, pues sí, es parte de la cultura, es parte de la tradición, pero no es algo que uno tenga que aprender, es algo que se sabe y que si a uno le gusta, pues uno la aplica. Y es bonito, porque también uno llega y dice, oiga, ¿cómo llegaron a esta sutileza matemática? Pero tratar de reducir todo a una serie de cuadraditos, pues es como difícil. O sea, Claro. Es otra cosa, ¿no? O sea, es una posibilidad más. Entonces, maestro, ¿qué es esto de la composición? No, pues la composición no existe. Veamos qué es la vida y qué es el espacio y qué es vivir el espacio y sentir el espacio y activarlo. O sea, una de esas es la posibilidad de inventarse números. Y eso te da para pensar cantidades. O sea, el número es algo maravilloso. Algo donde uno llega y dice, pueden existir números reales, sí, una manzanita, dos manzanitas, ok, pero cuando tenemos números negativos, una manzanita negativa, eso ya se vuelve un problema de imaginación y poético increíble, un número negativo. Claro, sí. ¿No? Y bueno, no soy matemático, pero a partir de ahí uno entra dentro de una aventura humana maravillosa.
que llega hasta teorías matemáticas cercanas al caos, o sea, otro tipo, que debemos aplicar y no quedarnos en esa aritmética básica de un mundo griego bastante segregativo. O sea, creo que nuestras aventuras son otras. Y por eso, bueno, o sea, personajes como Dussel nos dan mucho que pensar. Y desgraciadamente no lo escuchamos. Tenemos en México, hay una generación que desgraciadamente está en camino de desaparecer, algunos más escuchados que otros, pero por ejemplo, en tratar de aproximarse a un irlandés ensoñador y anarquista como un Holloway en la ciudad de Puebla, debe ser una aventura, o sea, que se vienen aquí a vivir el movimiento zapatista y se quedan enseñando, pero enseñando vida, enseñando alternativas, enseñando a conocernos, o por lo menos despertando esa chispa de en una universidad soñar, por ejemplo. Entonces, pues creo que sí hay mucho que invertir, tenemos que invertir muchos órdenes, o sea, perderle miedo a hacer cosas. Así como la ciudad en algún momento se vuelve o puede ser un motivo de reflexión. Les voy a mostrar aquí otra aventura de esos nada que ver de Bermúdez. Igual te parece si nos vas mostrando Sí, parte de tu obra, que se vaya consolidando pues todo esto que vamos hablando, ¿no? Porque creo que al final todo incide dentro de lo que se ve en la muestra, ¿no? Todo incide dentro de el cuerpo de obra que tienes. ¿Se alcanzan a ver esta serie? Listo. Sí, sí, sí. Cuando están repetidas, ¿verdad? O sea, fui a una estancia de arte en un lugar que se llama Guapamacátaro, en Michoacán. Esos nombres purépechas son bastante complicados. Ok. Y teníamos un fin de semana para elaborar una obra. Yo, a partir de mi arribo a Morelos, me veía Qué lindo. muy atraído por el maíz. Jamás había visto tanto maíz en mi vida. Me fui a vivir, llegué, estuve viviendo en Tepoztlán y veía que la gente cultivaba su maíz, se iba al molino a moler su cosecha. Entonces yo decía, bueno, tengo que hacer alguna obra que tenga que ver con esto, o sea, es algo tan hermoso que no me puede pasar indiferente. Y a partir de ahí elaboré estas pipas que estuvieron en una exposición llamada Las Ciudades Interminables. Pero en ese inter fui a esta residencia y de pronto encontré que se había crecido el río y había arrasado la milpa y toda la milpa, ay, perdón. No te preocupes. Toda la milpa estaba enredada en el borde del cauce, de la ribera, y eso me dio para estructurar esta figura que cubrí con barro y salió este trabajo. ¿Es únicamente una escultura o es una serie de esculturas? Eso dio pie a una actividad que después yo desarrollé en la universidad, en la Autónoma de Morelos, cuando estaba yo trabajando en la Facultad de Arte, invitando a los alumnos a trabajar. O sea, de hecho fue parte de un proyecto académico, estuvo financiado por la Secretaría de Educación. A ver si la
si encuentro estas. A ver. No, ahí sí me agarraron en curva porque no tenía previsto hablar de esta. No te preocupes. Mientras, algo que también noto muy interesante, sobre todo en este último ejercicio que generaron a partir de Pegas, y eso llevarlo a línea, es la relación que tiene con la narración transmedia. Es decir, una propuesta que no termina de ser la propuesta, sino hasta que se presenta en más de una plataforma, procurando que éstas sean digitales. Entonces, de nuevo, abordando la necesidad de la adaptabilidad que tenemos nosotros, no solamente como a lo que nos dedicamos, sino también como seres humanos, me llama la atención la presencia de este tipo de prácticas dentro de tu obra, que se manifiestan, por cierto, desde que llevaste a cabo esta actividad en el Adolfo López Mateos. Sí, la idea no es exiliarse del contexto contemporáneo de los núcleos institucionales de producción cultural, o sea, uno está informado de lo que hace Elías Olafur, por ejemplo, a lo que puede pasar en la Tate Gallery, que curiosamente hay latinos, en el caso de Doris Salcedo, interviniendo esta sala emblemática del arte contemporáneo actual, que es el cuarto de calderas de la Tate Gallery, de la anterior, o sea, en Londres. O sea, no me excluye el estar haciendo, el contextualizar esto, o sea, no soy un genio, no, lo transmedia no es algo que yo me lo estoy inventando, el arte concreto, la poesía concreta no es algo que yo me la esté inventando, pero más bien es tener la información y la sensibilidad de apropiármela contextualizándola. O sea, eso sí es algo que lo trato de hacer. O sea, te decía que en el momento en que uno empieza a ver las posibilidades del mundo de Internet y de las plataformas en web, pues uno, igual que ocurre con el maíz, o sea, de pronto ves que hay tanto maíz en Morelos, algo tengo que hacer. Igual cuando empiezo a ver que uno puede jugar con enlaces y lo que en un principio, en los 60, se podía hacer de manera bastante artesanal, como por ejemplo Julio Cortázar tiene un libro, bueno, la misma Rayuela, la construcción de Rayuela es una obra no solamente ejemplar de la apertura de la cual hablaba Humberto Eco, sino transmedia. O sea, las interpolaciones que coloca las morelianas, que aparecen con alusiones a música de jazz, a recortes de periódicos, noticias de criminalidad, imágenes. O sea, es algo que es un relato transmedia hecho sin la tecnología del vínculo. Pero, pues, es algo que lo antecede y de lo cual uno se nutre. Entonces, de pronto uno ve esta tecnología y uno dice, oye, yo lo tengo que hacer de alguna u otra manera. Entonces, pues es el ejemplo que les daba, o sea, donde empiezo a establecer las líneas de fuga a partir de este cliquea, ¿no? Entonces, sí, no es que yo sea, ni me interesa tampoco llegar y posicionarme y decir, es que yo soy transmediático. Pues sí, funciona, como marketing funcionaría. No sé, ahí hay algo que tengo que reconsiderar, las estrategias con respecto a las instituciones,
tengo conflictos con las relaciones de poder, ¿qué le voy a hacer? Pero pues es cuestión de uno asumir que la dimensión del arte es la creatividad y la apertura frente a la vida. Y la apertura frente a la vida es una computadora, con sus posibilidades y con también horizontes de creatividad, pero también son horizontes de alienación y de control. Entonces, Claro, pues también definitivamente. si ya desgraciadamente no puedo, bueno, no sé, tendría que ver cómo soluciono problemas de programación para de pronto hacer obras desde un universo hacker. No lo sé. De pronto, digamos lo que próximamente tendrán noticias de Bermúdez, hacker artístico, no lo sé. Pero pues Y hablando de lo que es, perdón, hablando de lo que es actualmente, ¿te gustaría que viéramos un poco de lo que está exhibido y habláramos un poco de eso? Claro, o sea, lo que allí ocurre es que cuando ustedes me invitan, sobre todo a partir de retomar esta experiencia, igual en un principio había la... Ay, ¿qué pasó? No se abrió. Perdón. En un principio No te preocupes. había la inquietud de hacer talleres para que hubiera ese contacto con la gente. Desgraciadamente, pues las condiciones de distancia social no lo permitieron. Entonces yo creo que esta fue una alternativa de darle una salida distinta a la exposición. El vincular con el código QR esto nos vincula a la página, y de la página uno se vincula a el Facebook de la galería, o sea, la misma página de la galería, o a la documentación en sí mismo de lo que allí ocurrió. A la vez que establezco los enlaces, porque la exposición que en este momento tenemos en Flotante Galería es la suma de una serie de obra de dibujo. Por ejemplo, se encuentra esta obra que se expuso en el Jardín Borda en el 2006, no tiene el año, pero bueno, fue en el 2006. Giraba alrededor de el dibujo, y lo que traté de hacer fue esa multiplicidad de niveles de interpretación de lo que viene siendo el dibujo, desde lo que viene siendo la huella directa, a partir de la captura de formas, con lo que implica la plasticidad misma del medio gráfico, o sea, el trazado, igual con otras técnicas que ya son un poco más gráficas, como es el transfer, porque considero que no están disociados el grabado del dibujo. Todos entrarían dentro de este sentido de la gráfica, pero también se abre a posibilidades. O sea, esto es lo que yo digo: si uno tiene una técnica, la técnica es utilizada según las posibilidades que uno le vea y las intenciones que uno desee.
Estos son litografías y serigrafía. Qué Litografías lindos. y sobrepuesta serigrafía. Pero en la misma exposición, aparte de que había texto, eh, desarrollé cómo el dibujo también es pintura, o sea que tampoco se pelea. Lo gráfico está implícito en la expresión pictórica, ya sea como gesto o como estructura. O sea, toda esa obra que estaba en la sala de Jardín Borda, las figuritas se encontraban los niños se encontraban a la extrema izquierda y digamos que también empiezan a aparecer intereses como por ejemplo la idea de la fragilidad humana desde su condición de vida, desde su condición biológica. O sea, nos olvidamos de esa fragilidad que en algún momento si nosotros modificamos la información genética, una mínima información te va a derivar en otro sentido. Entonces, desde la crítica a la información hasta la crítica a la soberbia de la humanidad que se olvida de su fragilidad, cosa que la estamos confrontando en este momento, digamos que es algo que me atrae. Otra muestra fue esta. Se llamaba Las ciudades interminables, correspondía también a la inquietud que yo tenía respecto a llegar a un nuevo entorno, que era Morelos, y se me olvidaba, después de una estancia en Michoacán, de un tiempo, lo que era estar en la población, hiperpoblación, en la megalópoli central, donde la Ciudad de México se extiende hasta Puebla, hasta Toluca, hasta Querétaro y hasta Cuernavaca. O sea, y surgió obra tridimensional, pero también había gráfica, había dibujo. Estos dibujos están también en la galería. Había una instalación, había escultura, y pues también como bajo la idea de presentar esa multiplicidad, no me traten de definir, por favor. Y bueno, ya lo más reciente vendrían siendo algunos dibujos, que ya es 2019, este es 2020, es de los últimos. Estas ya son vistas de la galería. Me salté esta exposición que se llamaba Los Expósitos. No la tengo acá abierta. Ya me acuerdo qué fue lo que pasó. Bueno, aquí igual aparece. Expósitos tuvieron a bien darme toda la planta alta de la Casona Spencer en Cuernavaca y giró alrededor también de esta idea del espacio y del contexto de Morelos. Me atraían, me maravillaban estas piezas, estas cunas hechas en macramé de cultura popular. Uno las ve que las venden en el borde de la carretera. Yo decía, tengo que hacer algo con esto. Y pues igual son ideas. Había empezado a conocer esta espuma de poliuretano y ya había comenzado la idea de la fragilidad humana a partir de lo más frágil que es dentro de la humanidad, que es la niñez, pero también la realidad de la enfermedad. Entonces utilizaba estas alusiones
de contenido. Y una cosa va llevando a la otra. No recuerdo bien, creo que fue cuando fui a hacer esta pieza, esta ratonera, una de estas ratoneras, estaba en una casa que yo rentaba. También en Morelos hay un sentido de lo popular también bastante intenso, bueno, en general en México, y yo decía, tengo que hacer algo con esta ratonera, y fui por las manitas, las crucifiqué con unos clavos de herrar caballos, y era toda una línea de ratoneras. Pero al ir a buscar las manitas, en la Ciudad de México me encontré una tienda donde venden todas estas cosas y yo dije, no, esto también tengo que hacer más de otra pieza con estas cosas. Me maravillaron, me fascinaron y salieron estas otras dentro de la idea de los niños. Alguna vez había ido a dar una vuelta por los mercados a la feria de Jojutla, y de pronto encontré, a ver si aparece documentada esta, no. Encontré las muñecas de cartonería. Esas son preciosas. Son las que hacen con moldes de madera, ¿cierto? Son las que hacen con moldes de madera, y ahí en Jojutla yo pregunté, bueno, ¿y de dónde las hacen? Y me dijeron, no, las hacen en Xochocotla. El pueblo entero se dedica a hacer estas muñecas, y me lancé a Xochocotla y pues descubrí un pueblo bicicletero de borde de carretera polvoriento. Yo decía, bueno, ¿esto qué es? Y buscaba yo donde habían porque de pronto uno va a Guanajuato, a otros estados, y se ven los pueblos llenos de artesanos. Acá yo decía, ¿dónde habrá esto? Porque me dijeron que aquí se hacía mucha cartonería. Y fui al ayuntamiento, y en el ayuntamiento el encargado de arte llegó y me dijo, hay una familia que se dedica a la cartonería, pero me gustaría que conociera a otro artesano. Fui a esto y de pronto descubrí un universo detrás de las puertas de Xochocotla. Gran noticia, en Morelos existían comunidades indígenas, y Xochocotla, este pueblo bicicletero, era una de ellas, y ocurría la vida dentro de las casas. O sea, la casa era una casa llena de verde, o sea, cambiaba automáticamente la visión de lo que ocurría. Entonces, perdón que repita, pero estoy buscando aquí, ya viene. Después, entonces, busqué a los artesanos, la familia Ramírez, y les dije, oiga, yo necesito una serie de muñecas, quisiera tenerlas en una exposición, y ellos me dijeron, mire, tenemos mucho trabajo. Sí, dije, ay, qué mamilas, o sea, pero si quieren les doy un taller. Si yo dije, va, ¿cuánto cobra el taller? Pues hagamos un taller. O sea, imagínate un artesano que llega y dice, no le hago su trabajo, pero le enseño cómo lo hago yo. Eso son cosas maravillosas. Y organicé a unos compañeros ahí de la universidad, a unos alumnos, y tomamos el taller, y cada uno de ellos se encargó de hacer un número determinado de muñecas a partir de las malformaciones genéticas, o la idea de estos accidentes genéticos. Llenamos todo un espacio dentro de la misma cajón. Entonces, bueno, esta es la aventura de donde surgen estos dibujos. Aquí están
la exposición del Borda, y los insectos son recientes. Los elementos geométricos que llegan y siempre me dicen, pero ¿por qué por qué dañó el dibujo? ¿Por qué le puso esas cosas encima? Entonces me dicen, no, pues es que precisamente es esa gran riqueza, la diversidad de los órdenes que componen la vida. Siento que uno puede hacer un escarabajo bonito o un 100 pies bonito. No, yo lo que quiero es algo que vaya un poco más vinculado a ponernos a pensar a partir de los ojos. Claro, y es lo que comentaba un poco también sobre esta visión estricta que tenemos acerca de el cómo apreciar el arte, ¿no? Todo tiene que ser enmarcado, todo tiene que estar impecable, todo tiene que ser de cierta forma, porque de otra manera nos causa un conflicto, cuando en realidad, pues bueno, no, ya no, la idea es romper con estos parámetros para poder ser o para poder apreciar un universo mucho más amplio de cosas, ¿no? Y que no pierden valor, ¿no? Sino que se va agregando el valor a nuestras lecturas de la vida, de la vida del arte. Me gusta también que tus piezas, ¿no? Bueno, esta instalación con muñecos, mencionas que es a partir de un taller que tú tienes, y me gusta que también estas piezas, las de los puntos, también surgen, bueno, los carteles en el espacio público también surgen a partir de un taller, ¿no? En el 2006 las que haces que son de puntos, y ahora esta que es una réplica que ya surge, bueno, ya de tu iniciativa, pero que tiene la raíz, ¿no? También en el trabajo colectivo. Bueno, para empezar, ¿de dónde surge tu interés, ¿no? Por este trabajo colectivo? Y por otro lado, ¿cómo te enfrentas tú como docente al alumno, ¿no? Que de repente es un poco renuente a trabajar en equipo? Bueno, me preguntas cómo se da el sentido de lo colectivo. Pues es aprovechando que uno trabaja con colegas en sus inicios de aventura, o sea, con alumnos. O sea, que si no se consideran artistas cuando entran a la facultad, creo que ya hay una gran pérdida. Entonces, igual en esta, perdón, me devuelvo. A ver, pero no digo, no me gustaría interrumpirte, nada más como otro pequeño hincapié. ¿No crees que esto también afecta el hecho de que uno se lo crea, y entonces en el momento en el que empieza a creérselo se cierra a muchas otras cosas que a lo mejor pueden ser benéficas, ¿no? Incluso para uno. Vaya, ¿no? Creo que es un arma de doble filo, ¿no? De repente. Uno tiene que tener una cierta definición. O sea, porque ese es el problema de un poco de nuestros tiempos. O sea, yo soy adalid de la diversidad, de la apertura, pero no de la lo indiferente, de la palabras rebuscadas, de no poder establecer las diferencias. O sea, yo no soy un perro, yo soy un humano. Me gustan los perros, respeto los perros, convivo con los perros, me responsabilizo de los perros, pero gracias a que soy humano. Es una diferenciación. No quiere decir que el que yo me defina como hombre o como humano o como latinoamericano significa que eso me coloque en una posición de ventaja o de desventaja en una relación de poder, ¿sí? Necesito definirme como artista para saber cuál es mi aventura, para saber con qué trabajo,
para saber qué es lo que pienso, qué es lo que yo problematizo. Por ejemplo, esto surge a partir de pensar que es la gráfica. Si yo veo la gráfica popular y la gráfica de diseño popular, es, los carteles azules son de fondo azul y con los puntos, son los que surgieron como propuesta de esa reflexión de la gráfica proyectándose al espacio urbano en una primera aventura. Esto estoy hablando de 10 años, no sé, ya ha pasado bastante tiempo. Pero tenía de ver estos recursos que poblaban la ciudad y que corresponden a una estética de lo popular. Que yo decía, ¿por qué no apropiarme de este lenguaje, posicionarme dentro del espacio público, pero dentro de una impronta Bermúdez, que era en ese momento generar sobre la pintura una interferencia geométrica que estableciera una confrontación y la activara, ¿sí? O sea, después miran, veo pintura, pero para mí esto era una pintura a partir de la gráfica. Pero para poder hablar de eso estoy ya definiéndome como artista. Lo cual no significa que yo ya tenga una respuesta acerca del arte. El arte la tengo la definición de estos marcos es algo que yo tengo que estar trabajando continuamente. O sea, decirme, limitarme dentro de esos parámetros de decir soy artista, significa que no me disperso en soy al mismo tiempo perro, fontanero, matemático, abogado, porque al final no hago nada ni me centro, ¿sí? No sé, igual creo que estoy siendo contradictorio, pero bueno, creo que es parte de lo que somos. Pero a lo que es que sí es importante uno llegar y decir soy artista. Porque si no, entonces, si yo soy chofer de combi, pues entonces no me interesa pensar en la gráfica. O sea, no la problematizo. No sé si... Pero también, vaya, también es válido, ¿no? Y creo que en parte uno debería de incentivar este ejercicio. Un poco Boyce, ¿no? Lo trataba. A final de cuentas todo es un arte, ¿no? Todos somos artistas y... Sí, pero... Pues no sé, creo que... Tienes toda la razón. O sea, indudablemente es una de las dimensiones enriquecedoras del arte. Si todos podemos tener ese artista o ser ese artista, como lo planteaba Boyce, igual que debemos ser políticos, como lo planteaba Boyce, y seres planetarios, como lo planteaba Boyce, creo que estamos aportando mucho a nuestro pasar por el tiempo. Pero también creo que tenemos que ser un poco más modestos y dedicar nuestra energía a qué es lo que podemos compartir. Entonces yo puedo compartir mis reflexiones gráficas con la persona que maneja la combi. Y no creo que fuera muy buen chofer de combi porque viviría peleándome con todo el mundo. Entonces, como que también hay que posicionarse un poco con modestia, ¿no? No sé si ya me estoy volando demasiado, pero bueno. Pues no sé, somos contradicciones, también. Definitivamente, yo creo que eso es lo que somos de principio a fin. Pero bueno, creo que ahora sí, si me contestas este par de preguntas que te hice antes de interrumpirte sobre la colectividad, ¿no? Y
La segunda parte era... ¿Cómo lidiar Ay, con a veces la atención de parte del estudiantado? Por ahí va. A sabiendas de que es claro, sí, posible un tienes trabajo en razón, colectivo. ¿no? Pues nada, uno Exacto. hace corajes, pero pues cada cual. O sea, uno quisiera encontrar ámbitos perfectos de enseñanza. Igual pues hay que tener en cuenta que los procesos de enseñanza o vincularse a la enseñanza implica asumir una postura política, donde al final uno es una persona que ejerce una posición de poder en función de dirigir a una colectividad a un bienestar, a que cumpla unos objetivos y logre un cierto bienestar, pero pues realmente si no se logra, pues realmente uno regresa otra vez a la montaña y pues ya le deja la responsabilidad a las personas. O sea, los estudiantes son personas, ellos tienen que apersonarse de su vida. Yo no puedo solucionarle la vida a nadie. O sea, esa es mi filosofía. Si, o sea, lucho, hago corajes, gruño, bueno, tengo fama de enojón, lo que sea, pero más no puedo hacer. O sea, trato de hacer bien mi trabajo, trato de compartir, de eso yo creo que es de lo que se trata, pero también hay que respetar la libertad, así sea mal utilizada o así sea, pues, vaya en otras direcciones. Cada cual decide. Totalmente, que al final es la definición de pedagogo. El pedagogo es alguien que te acompaña, no es alguien que va a hacer el trabajo por ti, no es alguien que te va a poner el mundo en bandeja de plata, sino es alguien que te dota de los instrumentos y herramientas que vas a necesitar más adelante. Porque precisamente su origen se encuentra en las personas que acompañaban a los niños a las escuelas. Entonces, finalmente es pues este instrumento a través del cual el sistema puede ejercer un poder o puede dotar de libertad a las personas. Me hubiera encantado tenerte de alumno. Porque es esa dinámica donde yo me posiciono como alumno, no porque me enmarque dentro de un sistema de obediencia, sino que me enmarco dentro de un ámbito de reflexión. O sea, si yo me defino como alumno, llego y digo, bueno, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Para qué lo estoy haciendo? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Cómo mejoro? ¿Qué cosas no me creo? ¿Cómo actúo para ser ese alumno? Entonces yo creo que eso es los parámetros ideales, ¿no? Pero, o sea, Yo, a veces se da, a veces no. yo creo que en la mayoría, bueno, a mí de esto que me comentas me cayó hasta después, ¿no? Lo entendí hasta después, pero creo que al final de cuentas hay gente que lo entiende antes, hay gente que lo entiende después y la mayoría creo que no lo llega a entender, ¿no? Porque, vaya, no salimos de ese vicio, no terminamos de entender que somos estudiantes en todo momento, ¿no? Que en todo momento estamos aprendiendo y estamos experimentando, ¿no? Y no nos gusta esa posición, no nos gusta adoptar esa situación de yo no sé qué puedo aprender, ¿no? Más bien eh, nuestra posición siempre es de seguridad, siempre es de decir, yo sé esto, yo, y antepongo, ¿no? Mis conocimientos antes que todas las cosas que desconozco. Entonces es bien difícil aprender desde esa posición. Sí, son cambios que se tienen que dar. Desgraciadamente son muy lentos. En la teoría educativa hay mucha retórica al respecto de la educación centrada en el estudiante, de el conocimiento significativo, o sea, hay una cantidad de historias. Pero pues desgraciadamente es algo que abarca toda una coyuntura sistémica que
cambia muy, muy lento. Lo mismo ocurre con el paradigma de la complejidad. Ya uno quisiera poder estructurar una mentalidad de la aceptación de la diversidad, de la multiplicidad, pero vivir en la incertidumbre es algo que no nos es grato, que no estamos tampoco acostumbrados, y pues hasta con cierta razón, o sea, el vértigo de caer no es agradable, el vértigo de no posicionarnos no es agradable, o sea, es algo que de pronto podría decirse inclusive hasta biológico, pero pues es parte de una aventura que es necesaria el llegar y saber que si no aceptamos la diversidad, no escuchamos, no acatamos opciones que rescaten la crisis que estamos viviendo, no nos adaptamos. O sea, qué situación más vertiginosa que estar apanicados frente a la muerte por un virus, por una pandemia. O sea, vivir en the Twilight Zone, en esta dimensión desconocida, yo jamás me imaginé que pudiera yo vivir todo lo que veía en ciencia ficción distópica. Pero pues ahora yo me coloco mi máscara y salgo con mi máscara y trato de aprender a vivir con mi máscara y estoy tratando de generar presencia artística a través de de estas plataformas, enriqueciendo y citando a gente para trabajar con ella. O sea, hay que aceptar esta mutabilidad y esta incertidumbre que es vivir. O sea, se nos olvida que es eso y nos atamos a grandes certezas, a nuestro ego y pues creo que tenemos que aprender, tengo que aprender, o sea, sé igual que muchas personas dicen, no, pero eso es pura palabrería, sí, pero pues estoy en proceso, ni modo. Nos quedamos callados. No, pues es que es el silencio, creo que al que nos arroja la situación. Sí, no, me parece que se me fue el internet, pensé que lo sabía, pero bueno, en realidad sí. Perdón, adelante, Mateo. Ah, no, Marco, la palabra es tuya. Acá veo que Mariana Silveira escribe, considero muy interesante esto que se hizo al colocar los carteles en espacio público, permite que las personas dar cotidiano de estética que viene. Mariana bueno, Silveira, en realidad lo que me quedé pensando es que al final es que su internet está comenzando a... todo se vuelve, curiosamente, ¿no? Lo mencionabas. Sí, a ver si ahorita se estabiliza. Esperemos que sí, porque estaba funcionando bastante bien. Marco, ¿nos escuchas? Perdón, sí, me parece que me estoy cortando. Pero ya. Sí, bueno, lo que me quedaba pensando es, ¿no? Cómo curiosamente caemos en lo político nuevamente, ¿no? En la conversación, en cómo uno tiene que actuar ante ciertas situaciones y como también me quedé pensando, hice una relación que pues, no tiene mucho que ver, ¿no? Pero que al final yo creo que es algo que va a suceder. El arte post pandemia, ¿no? Y que nos va a cambiar nuestra forma de apreciar el arte por un lado y nos va a cambiar ciertas temáticas, ¿no? Se van a centrar ahí, como también en cierto momento lo fue la violencia en el país, ¿no? Como también se tornó un tema y esto se extendió hacia las temáticas
de ciertos artistas, ¿no? Se volvió su interés. Entonces, pues creo que me gustaría, ¿no? Saber qué es lo que piensas acerca de cómo se aprecia el arte, o de cómo llega a cambiar, ¿no? Tanto el comercio, tanto la forma de apreciar y la forma de entender el arte plástico, las artes visuales, pues ahora que todo se tiene que hacer desde la distancia, ¿no? Desde cierta, pues sí, desde una plataforma digital, y que realmente en lo personal no me parece algo apropiado cuando estás hablando de una pintura que tiene textura, ¿no? Por hablar de algo básico, ¿no? O cuando piensas ya en una instalación que es completamente sensorial, ¿no? Como qué es lo que pasa, ¿no? Con estos artistas, qué es lo que pasa con este tipo de arte, y hacia dónde tendríamos que mudar, ¿no? Nos vamos a perder de eso en cierto punto. Mira, yo creo que ya me puedo considerar un artista del siglo pasado. Decía, me tocó por situaciones tener una mano, bueno, o sea, unas líneas en una dirección, otras en otra. Esto es completamente nuevo para mí. No sé qué pueda ocurrir después de pensarlo. Hay que detenerse a pensarlo. Pero creo que más bien es a las generaciones que están abordando y que tienen que asumir un transcurso de producción, los que tienen que sacar este tipo de propuestas. Ahí sí creo que, vuelvo y juega, me veo un poco del siglo pasado. No creo en el arte temático per se, o sea, siempre hay un tema, siempre hay una relación con una narrativa, pero una cosa es saber que existen temas, otra cosa es asumir el tema de moda, asumir el tema que nos angustia, ¿sí? Siempre ha habido violencia. El solo hecho de nacer con una malformación genética es una situación violenta de lo que es la biología para con un cuerpo, y toda una vida que es crecer con un síndrome genético. Hay muchas maneras de violencia, pero creo que sí, no podemos descontextualizarnos, no podemos desvincularnos de nuestra realidad, de nuestro contexto, pero tampoco tenemos que engolosinarnos. O sea, cuando de pronto tomo la decisión de llevar a cabo la exposición en semáforo naranja, es también una postura de llegar y decir, la vida tiene que seguir y debemos replantear esto de andar contando muertos, porque es algo increíblemente, valga la redundancia, morboso. O sea, estamos en una situación donde nos estamos engolosinando frente a tener un cronómetro de muertes. O sea, cuando uno había asumido, o sea, hay personas que se dedican a eso para llevar estadísticas, para tener proyecciones de salud, de sanidad y lo que sea, pero que se llevara como algo sistemático dentro de toda la sociedad saber cuántos muertos ocurren al día. O sea, nos comenta Ulises, algo como alguien que se dedica a la ciencia, me resulta difícil no tener definiciones para cada situación. Entiendo que constantemente estamos en una búsqueda y entiendo que hay cosas que no entendemos. Inclusive sé que el arte, al igual que las ideas, eventualmente evolucionan y cambian para una apreciación más amplia. Bueno,
soy doctor, pero no de medicina. O sea, soy un doctor en historia del arte. Entonces, y en principio se genera una mezcla bastante extraña entre este punto teórico y mi práctica. De tal manera que en este caso prima mi práctica, donde realmente conociendo mis limitaciones como persona, me aferro a mis coyunturas y mis pensamientos. Esta situación es completamente nueva para mí como persona y como artista. Entonces, no sé realmente mañana como artista qué vaya a hacer. Creo que todos tenemos que reflexionar. Es un experimento social muy grande, jamás se había hecho un experimento social de estas magnitudes. Creo que a nivel de comunicación, a nivel antropológico, o sea, va a haber mucho que reflexionar. En este momento tenemos que asumir ciertas posturas críticas y prácticas, como por ejemplo cuidarnos y cuidar a los demás, pero también hay que cuestionar el miedo, hay que recordar cosas que habíamos olvidado, y es que la muerte nos acompaña a la distancia del brazo al lado izquierdo, siempre es nuestra compañera. Habíamos olvidado que la muerte es algo que nos posiciona en nuestro ser, o sea, es implícito esa conciencia de nuestra transitoriedad, de nuestra ser pasajeros, es algo que nos acompaña, que nos define precisamente nuevamente en ese sentido de ser humanos. Y nos habíamos olvidado, nos creemos tan prepotentes que decimos, vamos a poder vivir para siempre si yo soy fitness y light y asumo toda una serie de... O sea, está bien la profilaxis, el bien vivir, el cuidado del cuerpo, o sea, me parece excelente, pero tarde o temprano nos morimos y eso nos está recordando esto. Hay que de pronto ver lo que es la vida y no detenerse a pensar en la muerte. A cada instante resbalamos en el baño con el jabón y nos desnucamos, tan, tan. Entonces, bueno, creo que tenemos que más bien retomar y escuchar muy bien todo lo que nos está dejando este momento que estamos viviendo, y más como personas, no como científicos, no como artistas, sino como personas. Retomar el, el ser creativos para la vida, tratar de ser solidarios para con los demás, o sea, cosas que salen a flote, las brechas económicas que se dan y las consecuencias que esto trae. O sea, cómo quienes pueden hacer, conservar un quedarse en casa, somos privilegiados frente a una gran mayoría que tiene que salir a exponerse y a luchar, que no tiene tiempo para temores, porque son pobres. O sea, cosas así creo que hay que detenerse a pensarlas. Y bueno, eso va más allá de si somos científicos o grandes teóricos o grandes artistas. Claro, definitivamente. Pues, ¿qué les parece si vamos concluyendo la sesión? Llevamos 1 hora 43 minutos. Quizá ya aburrimos a la audiencia. Pero, pues bueno, ya Ulises nos comenta. Muchísimas gracias. Y pues bueno, más bien sería cuestión de preguntarles a quienes nos están sintonizando si tienen alguna duda, alguna pregunta, algún cuestionamiento hacia el maestro Bermúdez, pues ahora es cuando podrían aprovechar para hacerlo. La verdad es que
Yo me siento bastante contento de esta transmisión, también bastante contento de lo que ha resultado hasta el momento la exposición. Me parece un trabajo estupendo, ¿no? El que desarrollas, y pues creo que vale muchísimo la pena verlo. Entonces también hacer una invitación a quienes nos están viendo, si no han visitado la exposición, pueden hacerlo en un horario de jueves a domingo, de 10 a 5 de la tarde en Plaza Moctezuma. Es Avenida Matamoros, número 20, casi esquina con Degollado, en Cuernavaca, Morelos. Y pues nada, ¿gustan agregar algo más, chicos? Por mi parte, Únicamente, perdón, maestro. les agradezco el que me hayan brindado esta oportunidad de compartir. Los felicito por su proyecto de Flotante Galería. Me parece una empresa muy valiente, de personas que se atreven a soñar y a producir tanto en este momento tan difícil como en general en situaciones un poco contra viento y marea, que implica una ciudad de provincia bastante conservadora, bastante difícil como puede ser Cuernavaca. Los felicito y les agradezco. Mateo, disculpa. No, para nada. Iba a comentar, agradezco mucho la oportunidad de poder comentar y conversar con ustedes dos. Creo que sobre todo en este momento es un regocijo poder hablar con cualquier persona que habite más allá de los cuatro muros que cada uno de nosotros habitamos. Y pues las conversaciones con Marco y con usted en especial son bastante ricas, siempre que he tenido la posibilidad de hacerlo. Entonces, pues muchas gracias. Muchas gracias por permitirme formar parte de esta pequeña conversatorio y pues muchas gracias por formar parte de la exposición. No, pues gracias a ustedes. Pues bueno, gracias a todos los que nos están sintonizando. Mariana Silveira, valioso replantearse, reflexionar y cuestionarse de manera constante. Esto es fundamental para la investigación y lo dice muy bien, maestro, desde donde nos corresponda poder aportar. Gracias por la charla. Y pues bueno, si ya no hay nada más que aportar por parte de la audiencia, pues nada, les agradezco nuevamente y ya estaremos viendo la repetición. A ver qué tal nos fue. Pues muchísimas gracias a todos y un abrazo a ti, Mateo, a maestro Bermúdez. Un placer compartir este tiempo con ustedes. Hasta luego. Nos vemos, que estén muy bien. Chao.